Yo no estaba lista para asumir la presidencia y le dije, estás muy mayorcita. No. Si mueres y no estoy lista, no. Y cómo se manipula la pobreza. ¿Qué piensas ahorita de todo este, no sé si llamarlo, circo? Que hace gerir con los presos así, con las manos en la cabeza? La cárcel es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Lo que están haciendo con las cárceles es una vergüenza. Un tema que tiene que ver con Odebrecht. Ah, sí, el 003. Sí. Estoy orgullosísima del 003. Una ley que decía, esta es la estrategia que el Estado ha adoptado para que no se rompa la cadena de pagos. Es la premisa, miente que algo queda. El mayor daño patrimonial a PPK se lo hizo el procurador siguiente. Y yo no protejo a nadie. Yo te quiero mucho y tú eres un delincuente, te llevo pan. Eso fue el congreso que debatió la Unión Civil, porque yo me acuerdo de las palabras del pastor Lai, que no me quiero ni acordar. Cambiemos el Código Civil, porque yo creo que las cosas tienen que ser iguales. Y cambia el Código Civil y todo su Unión Civil. El problema acá es una pelea por el matrimonio y su valor en la religión. No, porque no nos quieren juntos. Porque abortos hay todos los días, y cucharones todos los días, y niñas que se mueren todos los días, y violaciones todos los días. Yo he aprendido de sexo viendo porno. Pero mira que me dices, mira mi generación que está en guachafa, que habla de esas cosas y te pone nervioso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y hoy tengo, creo que la primera invitada que no es de izquierda, que yo sepa. Aunque no, también ha estado Casusel y demás, pero yo sé que a mi audiencia regular le va a sorprender, pero a mí me gusta tener voces distintas, diversas. No la conocía hasta hoy, así que es un placer tener aquí de invitada a la precandidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Perestello. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias por darte el tiempo. No, encantada. ¿Puedo tutear? Porque a veces me sale, a veces no me sale. No, por favor. Si no, yo también te trato de usted y ahí se complica todo. Bueno, eso, primero gracias. Y pues la idea de este podcast es tener un espacio para conocer más a la persona detrás de, digamos, de lo que se pueda conocer en medios tradicionales. Y también saber tus opiniones sobre cosas que pasan en el Perú de hoy. Primero, por lo primero, estás de precandidata en Primero la Gente. Primero la Gente, ¿qué corriente, qué ideología es? ¿De dónde salió ese partido? Porque es más o menos nuevo. Ninguna. Es nuevo, es probablemente uno de los más viejos de los nuevos. Tiene poco más de 2 años. El 5 de julio fue nuestro aniversario. Ajá. Yo ingresé en mayo del año pasado. Fui de verdad aceptada y acogida con mucho cariño. Fue un esfuerzo de confluencia de distintas maneras de entender el país, ¿no? Hay gente de izquierda, de primer nivel, Justiniano Apaza, por ejemplo, es un líder de izquierda tradicional, y mucha gente que proviene de la izquierda, de distintos colectivos. Hay gente de centro, donde yo me encuentro, he estado siempre, más humanista. No hay ningún representante de la derecha dura, ninguno, cero. Y sí hay gente pro empresa, pro Estado, pero súper social, o sea, límites, pues, ¿no? Sin monopolios. Entonces, es una confluencia de ideas sobre la base de valores comunes. Creemos en la libertad y en la justicia, pero adicionalmente tenemos un ideario que nos une, donde están los límites claros: democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, enfoque, digamos, de género, todos los enfoques, ver el país diverso, que es lo que tenemos, diversidad, por supuesto que sí, pero unidad en las decisiones y en la mirada del país que tenemos. Es un esfuerzo lindo que yo creo que es el camino para el Perú, ¿no? Para mí yo tuve la experiencia del sancochado, así le decían, que era también una cosa parecida, y esto es un esfuerzo de encontrarnos, ¿no? Porque antes de llegar Primero la Gente estuviste en uno que creo que no se llegó a consolidar como partido, que era Lo Justo. Estuvimos intentando, en un esfuerzo muy bonito, hacer un partido muy parecido en términos de confluencia, ¿no? De encontrémonos en lo que queremos hacer por el Perú hoy. No son izquierdas o derechas, hoy es demócratas versus autoritarismos y dictaduras, de izquierda y derecha, juntas ahora. Y gente normal, digo decente, normal, frente a delincuentes que quieren cargarse el país o lo ven como un botín. Y este es muy bonito, ¿no? Tiene todas las expresiones que tú te puedas imaginar, ¿no? Digamos, desde líderes ronderos, Edilberto en Ancash, hasta el presidente de los alpaqueros en Puno, Alex Montúfar. Tienes a una representante importante de los cocaleros de Naco, Tania
García del Cusco, tienes al dirigente de los ganaderos en Arequipa, Carlos Lozada, tienes a Evaristo Núzcuac, fundador de AIDESEP, líder a Guajún One Piece. Y así, bueno, tienes al senador por Cajamarca, que es el presidente de los cafetaleros, Delqui. Tienes reconocidas actrices, digamos, que de hecho Evelyn Ortiz, que ha trabajado toda su vida por causas sociales, expresándolas a través del arte y defendiéndolas a través del arte, peleando por ellas a través del arte. Feministas racionales, pero peleonas, sí, Me claro. encanta la aclaración. No, pero te voy a decir el nombre, ¿no? O sea, porque el feminismo se ha desnaturalizado porque la gente lo caricaturiza y esos son los derechos de las mujeres. Claro. O sea, eso no es una locura, eso es, oye, tenemos los mismos derechos que tú, punto, no queremos más. Susana Chávez, la gran Susana Chávez, de Claro. Promsex, está con nosotros. Yo no sabía que estaba ahí. Sí, claro, claro, claro. Tenemos al candidato a la vicepresidencia, que es Raúl Molina, que es uno de los representantes, para mí, referentes de la gestión ¿Y qué pública. pasó con Flor Pablo y Susel, que estaban ahí y se salieron? Ellas tomaron la decisión de dejar el partido. Ninguna vida partidaria es fácil, es complicado, ahí te ponen a prueba, tienes que tener mucha resistencia. Y bueno, ellas decidieron dar un paso al costado. Me imagino que la presión en el Congreso también ha debido ser súper dura. A mí me da mucha pena haber perdido 2 cuadros como esos, que los pierde el país, porque además por la legislación no van a poder Claro, ya no postular. pueden Y eso es una pena, Ujú. pero no, yo guardo por ellas un profundo respeto, ¿no? Pero no se sabe, o sea, ¿por qué? Porque nunca dijeron por qué precisamente salieron. No, y yo creo que así tiene que ser, ¿no? Uno tiene que dejar los espacios a donde no se siente cómodo y dar las razones cuando lo considere. Yo seguramente ellas las darán en el momento en el que lo consideren oportuno, ¿no? Ujú. Pero digamos, las puertas están abiertas siempre para gente tan valiosa como ella, ¿no? Siempre te has ubicado en un punto, con ideas de centro, digamos, porque creo que vienes del PPC, pero de como los primeros años del PPC. Ah, sí, claro, cuando era progresista, democrático y solidario. Y eso no me lo he inventado, estaba en su logo. Ajá. En su logo. Claro. En el año 87 en el que yo ingresé, Ujú. democrático, progresista y solidario. Pero además yo soy social cristiana de verdad. Ojo, no una acción política confesional, ¿ah? Eso es lo primero que hay que decir. Se llama social cristianismo, pero no tiene que ser cristiano. O sea, habían judíos, habían Ajá. agnósticos a montones, porque es un espacio que lo que toma es la doctrina a partir de la Rerum Novarum, que es una encíclica que empieza diciendo ni izquierdas ni derechas, porque extremos, ¿no? Porque ellos analizan la realidad sobre la economía y no sobre el ser humano, que debe ser el centro. O sea, nosotros no somos el centro porque seamos la mitad de nada. Eso es Ajá. Claro. nosotros somos radicalmente de centro porque es la persona la que define la política y Ujú. no la economía, ¿no? Ok. Entonces, yo siempre me he considerado de centro cuando me di cuenta que el partido, en el que además yo trabajé mucho en campo, cuando empecé a asumir cargos de dirigencia y de temas formativos, la última generación del PPC del 2003 acá se formó de centro, Ujú. pero cuando, claro, noté que el PPC tenía una línea legítima, ¿no? De derecha, dije, yo no soy esto, no pertenezco aquí y no puedo seguir, ¿no? Y el partido perdió la inscripción, falleció su fundador, que era para mí un referente, Bedoya, y bueno, me fui. Cuando estaba Lourdes Flores. O sea, tú has estado desde el 87, tengo acá, desde 2 años antes de que yo naciera. Ya no era necesario lo que acabas de hacer. Estaba todo bien. Estaba todo bien. ¿Cuántos años tenías cuando...? Era chiquitititita. Claro. No, ya tenía. En el PPC no podías entrar si no tenías 18 años. Ajá. Pero por eso, pues, de jovencita igual. Sí, tenía 8, 9. No, tenía un poquito menos. Sí, 18. Ah, mira, desde los 18. ¿Y cómo llegas a la vida política? Ah, Porque una cosa es que te interese y otra cosa es que milites. no, esa es una historia larga, ¿no? Yo empiezo trabajando en la Legión de María. Era presidente de la Legión de María, que es una organización cristiana, ¿no? Católica. Y hacíamos mucho trabajo social, pero mucho trabajo social. Y yo no podía con la frustración chiquita, pero Ujú. no podía. Primero no podía comparar los niveles de pobreza que hay en el país, que son lacerantes, con mi realidad. No era que me sobrara, pero comía todos los días. Ujú. Si estaba enferma, había para comprar pastillas. Ujú. Tenía mi cuadrito para ir al colegio, mis zapatillitas, ¿no? No eran nuevecitas, ni eran Nike, probablemente, nuevecitas sí, pero probablemente tigre, porque en mi época no había Ah. pues mucha cosa, ¿no? Mis Barbies no doblaban las piernas, pues había que abrirlas así, pero no me faltaba nada. Ajá. Y ese nivel de pobreza, de necesidad, a mí me enfermaba. Ujú. Y me daba cuenta que si había una persona que necesitaba una silla de ruedas y la conseguía, aparecían 2 más, y aparecían 5, y aparecían 10. Y en medio de mi cabeza joven dije, esta vaina es estructural. Claro, no dije estructural, ¿no? No era tan elaborado mi pensamiento, pero decía, esta vaina no puede ser, hay que cambiarla. Y la política cambia, transforma, hace. Obviamente cuando no te dedicas a robarte la plata, ¿no? Y dije, yo tengo que ir por ahí. Entonces, como venía de formación social cristiana, conocía las encíclicas todas, ¿no?
Entonces dije de centro. ¿Y cuál era el partido que en ese momento representaba el centro? Ujú. El PPC. Entonces entré a hacer vida política en la universidad, en la Católica. Ajá. Estuve en un movimiento que se llamaba Fides, Frente Independiente de Estudiantes Social Cristianos. Y de ahí salí. Digamos, me invitaron a irme y yo me fui. Ujú. Terminé en la San Martín y ahí había un movimiento que se llamaba Unión Estudiantil, que tenía los mismos principios. Entonces seguí la ruta. Hice política universitaria, pero yo no sabía que era un brazo del PPC, y ya me comencé a vincular y me quedé. Mi esposo, hoy mi compañero de carpeta en ese entonces, era dirigente del PPC, Ujú. pero no entré, digamos, enamorada, ¿no? Me fui enamorando del camino. No entré por él, digamos, Ajá. pero sí nos encontramos en ese espacio y ya me quedé, pero me quedé en el campo, ¿no? Trabajando siempre temas de campo. Me fui a la política militante en el año 94. Militante universitaria, por lo mismo por lo que se ha ido mucha gente de la política, ¿no? Asqueada, porque las traiciones son las mismas, grande, chica, chiquitita en la universidad, te traiciona tu compañero de Ujú. carpeta. Entonces me fui porque no lo soporté. Y ya regresé embarazada, que me llamaron a invitarme a asumir formación, 2003, Ujú. con mi hija acá, y además la llamada fue, ¿qué Perú quieres para tu hija? ¿No? Claro. Y dije, bueno, este no. Entonces cámbialo, pues, ¿no? ¿Y qué, Y, qué y implica, entré. qué implica militar en un partido? Porque a veces, como que eso se ve muy desde fuera. A mí me encanta porque yo milito de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que entré a Primero la Gente, he recorrido toda la costa, Ujú. de Tumbes a Tacna, ¿no? Y he conocido a la militancia de Primero la Gente. Creo que soy de las pocas que conozco fuera de sus fundadores originales, ¿no? Entonces, en Tumbes he recorrido con José Olaya los dolores de Tumbes, ¿no? Y con el Cuto hemos visto desde lugares en los cuales el tratamiento de residuos se hace al costado de tu casa y a nadie le importa, la basura en todas partes. Hemos estado en Piura con Harold y con Jacinto, que defienden Tambo Grande, con lo cual tú te fuerzas a pensar diferente, ¿no? Hemos estado en Lambayeque con Jorge Cornejo, en el mercado, donde su familia ha sido de los que pusieron la primera piedra, y así en toda la costa. He estado en Cajamarca, recién he regresado a Cutervo. Entonces a mí me gusta. Eso te toma mucho tiempo, mucho fin de semana, Ujú. mucha noche. La política es nocturna y de fin de semana. Entonces yo milito de verdad. A mí me gusta militar. Porque tú cuando dices que es nocturno es porque durante el día tú eres abogada y tú eres Yo tengo que notario chambear, pues, público, ¿no? claro. O sea, a ver, si algo aprendí muy chica en la universidad es que no debía vivir de la política, porque eso condiciona tus posiciones, ¿no? Cuando ya tienes que pagar la comida a tus hijos y solamente has vivido de la política, es complicado. Igual es inadmisible, Ujú. pero es complicado y estás dispuesto a hacer cosas que no debes hacer, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a hacer política cuando diga lo que pienso, sea o no lo que es rentable políticamente, sea no lo que le guste a los que están más arriba, Ujú. y para eso necesito tener la tranquilidad económica que me da mi trabajo. Entonces, Ujú. yo he trabajado toda mi vida, soy notaria desde el año 99, muy chiquilla también. Y Y- podría seguir siendo notaria en la tranquilidad de un trabajo estable, en el que le doy trabajo a 41 familias, Ujú. lindo, además con un hogar bonito, enamorada de mi esposo. Ujú. Lo digo porque es raro, ¿no? 30 y tantos años juntos. Aclarando. Es que me divierto mucho. En el 2011 llegas al Congreso. Tú habías postulado antes con Unidad Nacional, Sí, pero no se logró. no. Y llegas al... Pero fue hermosa esa campaña. ¿Por qué? Porque primero no entré con la intención de ganar, entré para apoyar a cubrir, digamos, los espacios con el número Ujú. 17, pero fue lindo porque tenía mi combi, que yo la manejaba y la gente llegaba a mi casa y salíamos tempranito. Y además trabajé comas, trabajé ATE, los conocí bien, los recorrí, los caminé, toqué puertas, vi cómo se Ujú. manipula la pobreza. Ujú. Estuve una vez en uno de los cerros del Cerro Candela que tiene detrás el cementerio, la vista era durísima, llegué temprano porque soy puntual, Ujú. y había una niñita esperando ahí, que llegara una señora que tenía que aplaudirle y que le iban a dar un chancay. La señora era yo. Sentí, dije, ¿cómo se te podía haber ocurrido Ujú. que la gente te iba a venir a escuchar? O Claro. sea, entonces dije, ¿cómo Ujú. puedo estar? Entonces esperé que llegaran, que llegaron tarde todas, ¿no? Entonces, ¡ay, la congresista! Aplaudan, aplaudan. Entonces yo dije, ¿qué circo es este, no? Ah. Dije, chicas, paren esta vaina de este show, necesito entender esta vaina. Entonces nos sentamos a conversar. La niñita me dice, ¿qué te pasa? Tengo miedo. Le agarro la mano. Fue lo más hermoso que me pasó. Y les pregunté qué era esto, ¿no? Y la señora me dijo, mire, señorita, a mí no me cuesta nada venir, traer a mi hijita, aplaudirle Ujú. y recibir lo que me va a regalar, un polito, una tacita. Mientras ella me contaba, a mí el corazón se me apretaba. Cuando salí de ahí, ya se caía el sol, el cementerio, el cerro, lloré.
que estaba, dije, ¿qué es esto, no? Nunca más acepté esos circos. Porque eso lo organizaba el partido. No, lo organizaban las bases, es como se hace a veces Claro. tradicionalmente la política, ¿no? O sea, Ujú. y el candidato no puede ser Son tan... prácticas, ¿no? Que ya Son están prácticas. Pero me instaladas. regaló algo más porque le dije, ¿por quién votas? Ujú. Yo recibiría también a todo el mundo si me regalaran una taza que mi hijita Un tupper. o un tupper o lo que sea, lo recibiría. Pero Ujú. ¿por quién votas? ¿No? Mm. La gente se equivoca cuando cree que votan. ¿Y sabes lo que me respondió? Porque me muestra más respeto. Mm. Eso fue horrible, ¿no? Porque claro, las llevan en camión a una manifestación, les ponen a un músico que no van a poder ver seguramente en otras condiciones, y a veces se olvidan de ellas y ni siquiera la llevan a su casa. Ujú. Entonces no puedes aprovecharte así de la pobreza, ¿no? Yo esa política no la voy a hacer jamás. Entonces empecé a caminar el país, caminarlo. Y he hecho familia y relaciones en Ajomarca, en Cayara, en la cárcel, entendiendo la cárcel y la seguridad desde abajo, ¿no? Tiene que cumplir su condena, pero hay que cambiar las condiciones para que funcione, ¿no? Cuando justo ahorita mencionas la cárcel, ¿qué piensas ahorita de todo este, no sé si llamarlo... Circo. Ajá, no quería decirlo así para no ser Es un show. parcializar, de circo mediático que hace Parcializada. Gerí, Descriptivo. que hace Gerí, con los presos así, con las manos en la cabeza. ¿Qué es lo que Mira, piensas de eso? pienso que es una estafa, Ujú. que las personas tienen tanto miedo que no quieren ver que la cárcel es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Ujú. Em, que sí hay personas que han cometido delitos y tienen que cumplir su pena, pero que no puedes romperle el vínculo con su humanidad. No todos Eso, son lo mismo. sí. Si tú les prohíbes la visita familiar, estás rompiendo lo único que les queda de humanidad. Lo quieren hacer como en El Salvador, ¿no? Mandarlos a una isla todos No tienen idea de lo que, no aislados. tienen idea de lo que están hablando. Entras bien macho con tu camisa remangada y con 20 personas. Yo voy sola a la cárcel, Ujú. sola, a chambear como congresista primero, como ministra de Justicia después y como agente pastoral desde el año 2017 hasta ahora. Ujú. Porque eso me permite entender la criminalidad desde abajo, ¿no? ¿Por qué se comete un delito, no? 6 de cada 10 no acabaron el colegio, deserción escolar. ¿Tú crees que la política pública cruza? 7 de cada 10 hogares con violencia familiar. ¿Tú crees que cruza? Esos 7 de cada 10 que no acabaron el colegio, la mayoría de ellos expulsados de su casa porque les pegaron, los violaron, papá borracho, en fin, un desastre. Claro, es que a la larga los que están ahí es porque el Estado les falló. Ahora, no se trata de justificar el delito, Ujú. que cumplan su condena, pero arréglalos pues, Claro. edúcalos. Mira, el nivel de reincidencia es, digamos, en contra de lo que la gente cree cuando estudian y trabajan, es bajísimo. Y en mujeres, y en el programa Orquestando, que es arte, en Ujú. Tarita Colonia, pongan en YouTube Mi Libertad y van a ver lo que se puede hacer. El nivel de reincidencia es del 1%. O sea, sí se puede. Y además la gente tiene que dejar de creer que es un basural y que esa gente... Claro. Primero porque, ya, si no lo haces por humanidad, por misericordia, porque, en fin, estuve preso y viniste a visitarme ya para que se traume la gente, hazlo por sentido común, van a salir en libertad. Claro. El nivel de cadena perpetua es bajísimo. Si no les das la oportunidad, salen Claro, recargados. si lo tratas como animales, eso, Salen salen... recargados, ¿no? Porque Ujú. también hay escuelas, pues, ¿no? También Ujú. hay el que quiere ver quién está peor para llevárselo de sicario, quién no tiene nada que perder para llevárselo de extorsionador, y cuando salgan usarlo de... Es una locura. Lo que están haciendo con las cárceles es una vergüenza, porque no están arreglando nada. Lo único bueno que han hecho es quitar enchufes, Mm. que eso ya se había hecho en Cochamarca, porque los celulares van a entrar iguales, coima, subes el costo nomás, ¿no? Claro. Pero si quitas enchufe, ¿dónde cargan el celular? Claro. ¿No he visto cómo la gente se desespera buscando enchufe en todas partes? El problema se puede resolver con inteligencia, ¿no? Claro. Y con inteligencia dentro del INPE. Pero bueno, yo creo que además que el jefe del INPE es un impresentable. Y en términos de representación política, su conducta personal tiene que responder por las cosas que Ujú. está denunciada. Pero primero cambiaron la ley para nombrar al jefe del INPE. Las cárceles en Venezuela, el penal de Tocorón, es Ujú. donde nace el Tren de Aragua. En Brasil es donde nace el Comando Vermelho. O sea, es súper peligroso no tener el control de las cárceles. Y se lo hemos dejado a gente que está haciendo un show. En vez de saber dónde están los peores, pues todo el mundo sabe quién es quién en la cárcel, ¿no? Es muy peligroso, de verdad. Más allá del populismo penal, bajas la edad a 17 y bueno,
¿Qué va a hacer el narco? ¿Qué va a hacer va a contratar sicarios de 16? Y cuando la bajes a 16 va a contratar de 15. En México los sicarios tienen 7 años. ¿7? 7 años. Y además están jugando, con lo cual son más sanguinarios. Son niños, pues. Su madre. Ese dato no lo tenía. Revísalo, de terror. Si vienes pensando un proyecto de podcast hace tiempo, que quiero hacer mi podcast, yo también puedo hacer eso, yo también puedo sentarme. Bueno, te cuento que este estudio donde yo grabo mi podcast es de la productora Vodevil. Vodevil es una productora que dirijo junto a Gaile Rodríguez y con la que ofrecemos el servicio de producción de podcast. Ya son varios proyectos que se graban aquí, que se graban en distintas locaciones o ambientaciones en este estudio, en este set. Así que si tú quieres empezar tu proyecto de una vez, pues ten la confianza, plena confianza de escribir a este número de WhatsApp que aparece en pantalla, pide la información, precios asequibles, si dices que eres amigo y por supuesto su descuentixiri y ya. No pospongas más ese proyecto, que no hay nada mejor que crear tu propio canal con tu propia voz. Seguimos con el podcast. Cuando fuiste ministra de Justicia, ¿hiciste una modernización del INPE? ¿Cómo fue eso? Hice varias cosas de las cuales estoy súper orgullosa y las hice además porque me rodeé de la gente correcta. Siempre tienes que buscar a gente más inteligente que tú, que sabe lo que se tiene que hacer y respaldarla políticamente. Primero, recuperamos el control de los menores infractores a la ley penal, que son los niños, los chicos, porque eso lo administra el Poder Judicial. Entonces lo quitamos y lo administra ahora el Ejecutivo, porque el Poder Judicial no tiene cómo, pues, ¿no? Fue una negociación ahí porque Maranguita era, en fin, eso no importa. Les dimos bienes físicos y recuperamos a los niños. Eso fue lo primero. Después trabajé con los niños invisibles, que son los hijos de las presas que viven con ellas hasta los 3 años, que no tienen ni siquiera plata para la paila, comen de la paila de las mujeres. La paila es la comida del rancho. El bitute, como le dicen todos en la cárcel. Pero es la paila. Después pudimos poner 10.000 unidades de albergue. No pudimos construir penales. Logré destrabar uno que hasta ahora no se construye en Ica, inaugurar 2 que estaban medio trabados, que había hecho Pérez Guadalupe, Cochamarca y Moquegua. Y eso fue lo que se trabajó en cárceles. Creamos las cárceles productivas, lo que estoy más orgullosa. De hecho, recibí un premio de mejores prácticas. ¿Qué son las cárceles productivas? Ay, es una maravilla. Lo recibió el ministro siguiente, pero no importa, porque no se trata de la foto, acá se trata de hacer las cosas bien. Y hasta ahora funciona. Cárcel productiva era hacer que el preso chambee. De la plata que el preso recibía, una tercera parte iba para pagar la reparación civil, que en el Perú no se paga. Otra era para mejorar sus condiciones familiares, para su familia, otra era para él, y el 10% mantenía los talleres, ¿no? Ajá. Eso funciona muy bien, pero no está en todos los penales ni en todo el país, ¿no? De hecho, tienen una tienda que los invito a que visiten, que está en el centro de Lima por el INPE. De ahí habrá hecho Antauro sus cositas de Hello. Sí, hacía Hello Kitty. Pero de verdad hacía Hello Kitty, porque como es... Sí, claro. Pero a mí me da risa, porque es lo único que tiene espacio para hacerse un penal. Ese fue su peor castigo, creo. La cerámica, yo no sé, pobre Hello Kitty, la venganza de Hello Kitty. La cerámica de los penales es espectacular. Los toritos los hacen en cárceles. Gran parte de los recuerdos que tú compras en Cusco los hacen en el penal de Cusco. Claro, en el penal de Quencoro. Todo lo que se hace en Ayacucho, mucho de lo que se hace en Ayacucho, se hace en el penal de Yanamilla. Y el trabajo sillar en Arequipa es impresionante. O sea, sí hay, pero tienes que darles el espacio, ¿no? Entonces, se hizo cárceles productivas, eso en todo lo que fue penal, y logramos destrabar bloqueadores y grilletes. Se pusieron los primeros 16 grilletes en el 2017. Pregunto cuántos grilletes se han puesto hasta ahora. Una locura, es una barbaridad que una persona que no paga alimentos termine en la cárcel. O sea, déjalo en la calle trabajando, Claro. que los fines de semana limpie colegios, que chambee, y de esa plata págale al niño para que tenga que comer, ¿no? No tiene ninguna lógica, es un absurdo, ¿no? Tú fuiste ministra, pero renunciaste, creo que entraste en el 2016 y renuncias en el 2017. En estricto, cuando se sometimos a cuestión de confianza el tema de la educación por Jaime Saavedra, Ajá. salimos varios, ¿no? Ok. En ese contexto. En ese contexto, pero es verdad que yo ya había anunciado que me iba desde febrero, ¿no? Me quedé en febrero o en marzo, porque vinieron las lluvias en Ancash y había que chambear y hice cerca de 170, 180 vuelos en helicóptero sacando gente, cuerpos heridos. Entonces no había manera, y después llegó otra cosa, después otra, y ya llegó ese momento y me fui, ¿no? ¿Y cómo fue ser ministra en ese contexto? Con Keiko toda picona. ¿Cómo fue? Porque yo la multiplicaba por 0 porque estaba haciendo cosas todos los días, todo el tiempo, ¿no? Yo tenía claro lo que tenía que hacer en justicia porque venía de 5 años de ser
gestión pública ya había aprendido. Ujú. Y se habían trabado cosas que yo quería destrabar. Entonces, yo soy notaria y entendía la SUNARP, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia. Ujú. Le entendía bien, sabía lo que se tenía que hacer. Había trabajado cárceles 5 años, que es el otro órgano adscrito, INPE Penales, Ujú. SUNARP, Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y luego veía derechos humanos, que es lo que enseño toda mi vida en la policía, en las Fuerzas Armadas y en la universidad. Y justicia, era facilidad papayita, pues, porque soy abogada. Entonces, en verdad, sabía exactamente lo que había que hacer. Ujú. Y bueno, me dediqué a ejecutar. Derechos humanos se hizo muchísimo. Se abrió el registro de víctimas, pude pagar reparaciones colectivas. Cada saldo que quedaba en diciembre aprendí a manejar el presupuesto y agarrarme todo lo que nadie gastaba. Entonces yo pagaba reparaciones, que me parece justo, ¿no? Después de 40 años, imagínate. Pude hacer lugares de memoria en Ushurajay, en Soras, en Ajomarca, en Callaras sencillitos, chiquitos, con Rosario Romaní, que los hizo solita y lo construyó con las manos de las personas y eso sanó con todas las generaciones. Yo estoy muy orgullosa de lo que se logró hacer, ¿no? Pudimos expatriar a presos españoles, 2 charters de presos salieron del Perú. También hay frustraciones, ¿no? De cosas que no se pudieron hacer. Pero cuando estaban, o sea, eso se hablaba de esa actitud del partido que no había ganado la presidencia, porque claro, a nivel como de opinión pública era un poco Sí, bastante evidente lo que a estaba pasando, veces. pero se hablaba así entre ministros, ¿cómo A era? veces la opinión pública, Carolina, está en las cosas que no importan, ¿no? Ok. Y lo digo con respeto, ¿ah? Ujú. Y las cosas que importan necesitan manos trabajando. Entonces yo, como venía del Congreso, si me llevaban, Ujú. iba, pues, ¿no? Si me citaban, iba, sin miedo, porque Ajá. conocía cómo funcionaba. Entonces no me hizo nunca ruido, al contrario, Ujú. era una oportunidad para decir lo que estaba haciendo y para decir lo que ellos no estaban haciendo, Ujú. ¿no? Entonces podía tener el manejo y sabía cómo funcionaba. A los ministros que no tenían la experiencia política, pero que eran los mejores, les costaba más eso de ser maltratados innecesariamente Ujú. por gente que no tenía la menor idea de lo que hablaba con preguntas ridículas, ¿no? Sí. Entonces tenían menos tolerancia a la estupidez que yo, ¿no? Yo me ponía en modo avión y contestaba Ujú. la verdad y les explicaba, su pregunta está mal planteada, usted quería preguntar esto, ¿no? Pero porque ya lo manejaba, ¿no? Ajá. Hay que tener mucho estoicismo para poder Ujú. evitar que la gente te insulte y que tú sepas que no puedes perder el tiempo en responder tonterías, porque hay tanto que hacer en el Perú Ujú. que es inmoral que estés en esa peleita tonta y permanente, ¿no? Es que tu trabajo, tu huella es lo que tiene que importar, no tu foto, ¿ah? Ujú. Pero saber que hiciste, que tuviste poder, poquito, grande, hiciste. Ujú. Y yo lo que hice todos los días mientras estuve fue hacer. Me equivoqué, seguramente un montón de cosas, pero hice, me rodeé de gente brillante que hizo. Y bueno, nos fuimos todos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que pudimos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Porque hay una de las cosas que con las que se te critica es, digamos, con un tema que tiene que ver con Odebrecht. Ah, sí, el 003. Sí. Estoy orgullosísima del 003. A Cometió un ver. error ahí, Carolina. Es mucho más fácil combatir la verdad Ujú. que una mentira. Ujú. ¿Cómo te defiendes de una mentira? Además era tan obvio y tan burdo, de Ujú. verdad, Ujú. que dije, esta tontería Sí. por su propio peso caerá en algún momento. Entonces dejé que hablar. La misma persona además, ¿ah? Ajá. Porque el ataque viene de la procuradora que yo despedí, Catherine Ampuero. Catherine Amparo. Viene, no hay más. Si tú buscas todos esos twitters que le dan origen a un montón de barbaridades y bueno, y le dan tribuna para que me insulte, porque no hay nada que decir, no hay nada que decir de mí. Yo te puedo caer bien o te puedo caer mal. Pero no hay nada que decir, te puede no gustar una cosa que yo decidí, la podemos conversar. Pero eso era tan tonto. Bueno, me invitaron recién, yo esperé, porque soy paciente, esperé. Y ahora me llevaron al Congreso, un circo que dirigía este señor Muñante, Ajá. 3 horas y media, que los invito a todos a verlo. Ujú. Preguntas, ni siquiera sabía que eso, que es el 003, se convirtió en ley y que los que votaron fueron todos los que estaban ahí preguntándome. Le dije al de Fujimorismo, señor, ¿por qué no le pregunta a la gente que aprobó la ley que es suya? Ajá. ¿No? El 003 fue una respuesta política súper valiente, Carolina. Te cuento la película. Ajá. Diciembre se descubre el escándalo de Odebrecht. Si no lo entienden, vean una serie en Netflix que se llama El Mecanismo. Ahí te explica cómo funcionaba. Ujú. Corrupción al más alto nivel. Y ellos hacen un acuerdo con Suiza, con España y con Brasil. Tú comprenderás que esos son mejores mercados que el Perú, ¿no? Ujú. No les interesaba. Pero la plata con las que ellos hacen ese acuerdo para pagar, ¿dónde estaba? Estaba en el Perú.
Eso fue diciembre. Toledo se fuga. Necesitaba traerlo, pues, ¿no? Mira la presión política. En enero, Amado Enco, que hizo un buen trabajo, a pesar de que ahora anda molesto conmigo, no sé por qué es un problema, pero hizo un buen trabajo, sería mezquina si no lo reconociera, plantea una medida para que no se lleven la plata. Y la declaran, o sea, le dicen no, infundada, le dicen no. Fines de enero. En febrero hay vacaciones judiciales. ¿Tú crees que Odebrecht se iba a quedar con su plata en el Perú? Se iba a llevar todo, no estaríamos discutiendo de nada. Entonces yo pude haberme hecho la loca porque yo no tenía vela en ese entierro. Ese no era mi muerto. Tenías a la fiscalía investigando, al procurador haciendo su chamba. Yo no tenía nada que hacer ahí. Pude haber hecho la loca, como se suelen hacer los locos todos. Pero yo no soy así. Dije, ¿qué puedo hacer? Y préndete y piensa. Decreto de urgencia. Porque se rompía la cadena de pagos. ¿El decreto de urgencia qué es lo que decía? Para evitar que, primero que para que tú des un decreto de urgencia, tiene que ser solo por un año, porque es urgencia, y tiene que tener fines económicos. O sea, no puede ser un decreto de urgencia por cualquier cosa. Entonces, yo hice el decreto de urgencia, esa es mi responsabilidad. Pues lo hice yo. La parte jurídica la hice yo. Entonces, ¿qué hice? Dije, tú ya has dicho que eres culpable porque te has acogido a la colaboración eficaz. Entonces, yo tengo derecho a resguardar la reparación civil. Entonces, tú no vas a poder llevarte un mango a este país si yo no te doy permiso. Porque si no es confiscatorio, pues, ¿no? Me meto en un problema internacional horrible, el país pierde credibilidad. Me vas a tener que pedir permiso. No vas a poder vender nada si yo no te autorizo. Me vas a decir, ¿en qué vas a gastarte esa plata? Porque le debían un montón de plata a Sunat, todo lo pagaron, ¿eh? Todas las deudas que tenían con el Estado las han pagado en gran parte. Pero además yo te tengo que pagar, porque tú tienes concesiones conmigo como Estado. ¿Cómo le explicaba yo al Perú que le estaba pagando? Entonces, te voy a retener parte de esa plata en un fideicomiso. Eso es lo que significó el 003. Okay. Aplica ese 003. Y lo que hizo, lamentablemente, la señorita Ampuero fue no aplicar el 003. Yo me fui además a Lambayeque a explicar por qué había que vender Chagua, que si no Chagua perdía valor y no íbamos a poder pagar nada, quebraban. A mí no me importaba que quebraran, pero con él quebraba todo o gran parte del sector de construcción del país. Entonces fue súper audaz. Dije, acá no se va un mango. No sabes la pelea, ¿no? Además, dice, Estados Unidos estaban felices porque ya no había plata. Y ella no aplica el 003 y bloquea la venta de Chagua, con lo cual la estrategia del Estado, no una orden, no un WhatsApp, una ley que decía, esta es la estrategia que el Estado ha adoptado para que no se rompa la cadena de pagos, una ley. Simplemente decidió no aplicarla. La voté, pues ¿qué hacía Carolina? Pero ella lo que hace es bloquea la venta de los activos de Odebrecht. Solo de Chagua, pero que era el patrimonio más importante. Con eso, la empresa quiebra. Y si quebraba, quebraban todos los que dependían. Si te gusta La Patria que te parió, te cuento que estamos planeando una función para hacerlo en vivo. Este podcast con público en vivo donde los políticos responden. Así es, La Patria que te parió, los políticos responden. Tú pon en los comentarios a quienes quisieras ver, a quienes quisieras preguntarles cosas en vivo, porque de eso se va a tratar. Nos vamos a juntar todos en un teatro donde tú vas a tener a los políticos ahí al frente tuyo para que les puedas hacer las preguntas que quieras. Obviamente va a ir gente valiente que va a estar dispuesta a responder en vivo sin filtros a tus preguntas, a tus consultas, a tus inquietudes. A ver, pregúntale de sus cuchitos. A ver, en mi cara, miénteme, en mi cara. Ay, carajo. La Patria que te parió en vivo, ya sabes. Y déjame en los comentarios a quiénes quieres ver. Y si ya está a la venta por alguna razón, el link lo vas a encontrar en la descripción. Así que nos vemos a fines de febrero, creo yo, va a ser por ahí. La Patria que te parió en vivo, los políticos responden. Porque lo que se entiende, los comentarios en general es al revés. O sea, es como si tú más bien hubieses desfavorecido a Pero no lo digo yo. Tú pregúntale a Brasil, está publicado. Lo puedo colgar en mi Instagram hoy día para que vean soy malísima para eso. Pero tengo además el PPT desarrollado con todas las pruebas. El Poder Judicial revierte la medida, o sea, dice, oye, esto que ha hecho esta señora es un mamarracho. Eso es lo que dice la resolución del Poder Judicial. Se equivocó el juez, que fue Carguancho, y se equivocó ella, porque lo que han hecho va en contra de la decisión del Estado. Yo no lo dije, lo dijo el juez. Ya está. Bien sacada. Y además dijo que era negligente y deficiente. ¿Qué tal? No lo digo yo. Varios años después, Brasil le perdona la deuda a Odebrecht. ¿Sabes por qué?
por mí. Porque el 003 le había hecho un daño irreparable a Odebrecht. Y porque era inconstitucional. Que es falso, pues, ¿no? Era una figura valiente, audaz, novedosa, en el límite, en el límite. Esa norma tenía 1 año de vigencia, nada más. ¿Por qué la renovaron? Cierta mala. Eso es con los 74. ¿Por qué? Porque si no la plata se iba del Perú. No estaríamos discutiendo nada, Carolina. No tendríamos nada de qué hablar. O quebraba con la barbaridad que hizo la señorita Ampuero, quebraba, y eso no lo digo yo. Y no le pagaba a nadie. No solamente no le pagaba a nadie, fuera el perro muerto, quebraba todo el sector construcción en el Perú. Odebrecht trabajaba con la plata del señor de los camiones, que ponía un montón de plata, hipotecaba su casa para poder alquilar los camiones y para que Odebrecht lo contrate. Con eso vivía Odebrecht, de la plata de los subcontratistas. Quebraba gran parte del sector. Odebrecht ganaba todo en el Perú. Me parece luego que la percepción que hay ahorita es contraria. Porque te estoy diciendo, yo siempre la ignoré, la multipliqué por 0. Pero es bien importante siempre tener la respuesta del otro lado, porque claro, si no, pero él no solo tenía maneja los documentos. Ujú. Porque yo no es que me vaya del ministerio con mi maletín. Para empezar, yo no tengo apego, voto todo, no tengo nada que esconder. No tengo un documento, no tenía documentos, no es que me llevé lo importante, las leyes están publicadas. Además estoy orgullosísima, fui 3 veces al Congreso a explicar el 003, que se convirtió en ley. Yo no hice el acuerdo de colaboración eficaz, no lo hice, ni siquiera participé. Ella se molestó porque la voté. Y se molestó porque dije en caretas que ella había pasado por polígrafo y que era súper profesional, pero que había cometido un error. Entonces, cuando me preguntaron, ¿y qué pasó con el polígrafo? Dije, no mide la vanidad. Me equivoqué. No debí decirlo, pido disculpas. Pero en esa entrevista que te digo que los invito a verla, Julia Príncipe, que yo respeto mucho, la verdad, que fue reivindicada, ella se paró en la puerta del Palacio de Gobierno con la mano en alta porque fue reivindicada, pues, una procuradora, eso se hizo para reivindicarla, porque había sido muy maltratada, la verdad, y porque era una profesional desde primera. Le preguntaron por el 003 a la jefa en ese momento de los procuradores, ahorita, en mayo de este año, ahorita ha sido el circo del señor Muñante. ¿Sabes lo que contestó? 8 años después, no he leído el 003. ¿Qué? Te lo voy a pasar, voy a hacer cortar esta cosa y te la voy a pasar para que no digas que estoy contando cuentos. Recién en ese momento entendí por qué una mujer buena como ella avaló todas las barbaridades. No he leído el 003, una norma publicada. Es obligatoria del día siguiente de su publicación en el diario oficial del peruano. Entonces ahí entendí todo, pues. No entendieron la norma, pues. Y me dijeron, es que la ministra no nos llamó. ¿Cómo las iba a llamar? Si el 15 de marzo el país se desangraba, las lluvias se llevaron cuerpos, vacas, en Punta Hermosa cuerpos. Yo estaba en Ancash desde las 5 de la mañana volando en helicóptero, sacando cuerpos, llevando agua, sacando niños, rescatando gallinas, rescatando ovejas, llevando comida, tratando de reconstruir la pista. ¿Usted cree que tenía tiempo para decirle, por si acaso, oye, compra el peruano, lee la ley? Cuando hizo lo que hizo, dije, bueno, se va. La tenía que sacar Julia y Julia decidió no sacarla. Entonces le dije, bueno, la saco yo. Ella me representaba, era cargo de confianza, me representaba. Yo era la jefa, el ministro, y ella me representaba. Entonces le dije, ¿la sacas tú o la saco yo? Bueno, yo no la voy. Yo creo que pensó que no estaba hablando en serio. Pero la gente cree que no tiene que gritar. Yo no grito. Yo digo nomás, la firmeza no está en dar gritos. Yo no creo en la mano dura, yo creo en la mano firme. Entonces lo que dije fue, no la votas tú, la voto yo. Firmé mi resolución. ¿Quién la no? Pues no tenía alternativa, porque eso era una desgracia para el país. Además yo le dije al presidente, nadie me defienda, yo me defiendo solita. Y es más, me vota. Pero hay que arreglar esto. Entonces, voy a un medio, X, alguien le debe haber pasado la pregunta porque sacaba de sombrero en mago, no había nada que ver con la entrevista y me preguntan, ¿y qué va a pasar con...? La resolución salía publicada, ¿qué querías que hiciera? Que dijera, no sé, a mí se me nota todo en la cara, además es una cosa horrible. Bueno, ya hasta mañana trabajan, pues sale publicar. Entonces dicen que las despedí al aire. Pero claro, no es tan exacto, ¿no? No es tan exacto. Pero en cualquier caso, las despedí. No a Julia, yo a Julia le pedí que se quedara conmigo, ¿no? Ahora que no leyó el 003, dicho por ella misma, entiendo que debe haber pensado que era una arbitrariedad. exacto, ¿no? Porque además la historia ha cambiado, pues, ¿no? Yo le dije a Muñante cuando terminó con todas sus preguntas ridículas,
Oiga, señor Muñante, ¿me puede hacer alguna pregunta que no salga de los twitters de la señora Puero? Estaba harta, pues, ¿no? Un chiste eso. Además, yo justo había hecho seguimiento porque la iba a querer. De hecho, todavía no tengo tiempo de verdad para eso que en verdad es menor. Para mí es menor con todo lo que hay que hacer por el Perú. Pero esa es la historia del 003. Entonces yo siento que sí, es una cosa que la bola ha crecido, la historia ha crecido. Entonces me hizo de cantidad de guachaferías, pero yo no tengo una denuncia durante mi gestión como ministra ni una. No tengo nada que ver con Odebrecht. De hecho, me detestan. A Brasil lo puso por escrito, el 003. O sea, casi le faltó decir esa ministra abusiva que dio el 003. Está en una sentencia del Poder Judicial en Brasil. Es público, además. Es la premisa de miente que algo queda. Sí, yo sé, pero de verdad, quizás cometí un error. Pero lo he explicado 1000 veces, Carolina. Esto 1000 veces. Pero claro, no tengo ni los 800,000 trolls que tiene la señora que ahora está con López Aliaga. Uf, hay muchos. Claro, ni tengo tiempo para estar perdiendo, ¿no? La verdad finalmente se abre camino. Sí me dio pena escuchar, no he leído el 003, de quien dirigía la defensa, la Procuraduría, porque era la norma que el Estado había dado para evitar una tragedia. No lo dijo, ¿no? Que se lo había que le daba Roche. No, porque creo que recién después de decirlo se dio cuenta de por qué no leí el 003, pero después dijo, lo debió haber leído ella. ¿Por qué no le preguntaste si lo leyó? Si yo públicamente dije, está el comunicado además en el Ministerio de Justicia, saco a la señora Puero por no haber aplicado el decreto de urgencia 003. Entonces se inventaron que primero la saqué porque denunció a PPK. Mentira, porque el procurador que llegó es el que le quitó todas sus casas. Así que eso no es, yo no lo digo, lo dicen los hechos. Que la voté porque... ¿Qué otra cosa se inventaron? Primero fue eso, ¿no? Por proteger a PPK. La historia terminó demostrando que era falso. El mayor daño patrimonial a PPK se lo hizo el procurador siguiente. Después que yo lo hice para evitar las investigaciones al PPC, mentira, porque yo no estoy en ninguna de esas investigaciones. En ninguna. Y yo no protejo a nadie. A nadie. Yo te quiero mucho y tú eres un delincuente, te llevo pan. Pero no te protejo. No te protejo. Porque yo creo que la gente tiene que asumir su responsabilidad. Después, ¿qué otra cosa dijeron? No, ya después pasaron a Miss Odebrecht, que ya es el ridículo en su máxima expresión, ¿no? Ni siquiera si el señor Barata está afuera, no sé quién es. ¿Miss Odebrecht? Sí. Y también esas cosas me dan risa, mira. Es que son como campañas publicitarias. Sí, bueno, pero ¿qué voy a hacer, Carolina? ¿Tú crees que yo tengo que tratar de decirle a la gente por qué quiero ser presidente? ¿Cuál es la razón por la cual una persona como Evelyn Ortiz debe llegar a diputada? Una persona como Jorge Calmet llegará a diputado. Te puedo dar... Los 200 nombres son buenos. Susana Chávez debe llegar a senadora. Raúl Molina debe llegar a senador. José Ugaz La Rosa debe llegar a senador. En fin, Jorge Mujica, Cecilia Flores. Te puedo dar Marcos Hay Ceballos. varios muy buenos cuadros. De primera. Y además gente que quiere cambiar el Perú, Justiniano Apaz, el mismo Machicao en Cusco, por supuesto Tania García, Heroíto Reate y Pex mexicano que logró el voto Pex, o sea, peruano-mexicano, ¿no? Yo le digo el Charro Charapa, porque es de la selva. Entonces, de verdad, si me voy a pasar todo este tiempo, dale que te pego con lo mismo, no puedo competir contra 100,000 trolls. Pero lo que voy a hacer es colgar en el lugar donde, en la plataforma, en el YouTube, y voy a explicar esto en Instagram y les voy a poner todos los enlaces. De acá sale un clip. Sí. No, tampoco. Ya tengo bastante con que yo haya hablado de Mandrake toda mi vida y un día uno de los chicos que trabaja conmigo me dijera, ¿quién es Mandrake, Marisol? Y yo pensé que era obvio. Mandrake era un mago. Sí, y... Bueno, porque tú no eres tan joven, si lo conoces. Yo lo ubico por mi papá. No me da risa tu chiste por celular. Cero, me da risa tu chiste. Pero bueno, van a tener la información si de verdad quieren saber la verdad. Y si no, bueno, ya está. ¿Y cómo llegas a ser parte del equipo de PPK? ¿Cómo piensas en ti? ¿Ya se conocían de antes? No, yo gané la plaza, a mí nadie me la regaló. ¿Cómo fue? No. PPK hizo alianza con el PPC, un 18 de diciembre, si no me equivoco, del 2010. Yo no sabía quién era el señor, de hecho tuve una declaración que hiciera un clip en su momento, porque sabía que había sido ministro de Economía, pero eso no era mi rollo, no me gustaba. He tenido que aprender economía a patadas, porque todo lo que quiero hacer necesita plata. Así que he tenido que aprender presupuesto y toda esta cosa del Consejo Fiscal, que me ha costado mucho trabajo. No es tan sencillo para mí como la justicia. Pero lo tuve que googlear y en una entrevista dije, sí, lo he googleado, más burra. Qué vergüenza, pero bueno, ya la verdad. PPC firmó una alianza y nos dieron la primera vicepresidencia.
Entonces se iba a elegir por un militante un voto. Y toda mi generación se había matado por ser regidora en Lima, pues con Lourdes Flores cuando fue candidata. Y yo, que soy desapegada al poder, dije, ay, a mí no me gusta hacer un trabajo local. Yo, no, a mí no me gusta, pero si quieres voy de 21. Si entras, voy. Trabajé el plan de gobierno municipal. Claro, ella no entró, yo tampoco entré. Claro, cuando Lourdes se postuló a la Claro, alcaldía. claro, yo tampoco entré. Entraron todos los de mi generación. Y Bedoya dijo, nadie que ya ocupe un cargo puede postular a otro. Estaba sola, pues, ¿no? Entonces fui candidata al Congreso, podía ser candidata a todo. Y entonces, como nos dieron la primera vicepresidencia, decidí postular. Como yo había hecho formación, conocía las bases. Y gané. Gané contra Lourdes Alcorta, que no me quiere por eso, porque cree que no gané limpiamente, se lo he dicho en todas las formas, con mis grandes diferencias políticas. Le puso una comisaría a Soras y yo siempre estaré agradecida por eso. Pero gané contra 2 o 3 personas, entre ellas ella, que era para mí la que seguramente hubiera ganado si yo no hubiera competido. Y fui su candidata a la vicepresidencia, pero le pedí, pues, burrísima yo, no ser la 1, sino la 2, ¿Por qué? porque no estaba lista para asumir la presidencia. Y le dije, estás muy mayorcito. No. Difícil. Claro. Entonces dije, si mueres y no estoy lista. No. Soy responsable. Yeah. Ok. Y sí, ahí te Pero eso fue en el 2010. Ya. Entonces postulé a la presidencia con 1.8, ¿ah? Ajá. Ya tenía 1.8. Sí. Nosotros salíamos a la calle y lo presentábamos, me acuerdo. Ujú. Sí, caminé, le dije, yo te voy a acompañar hasta febrero lealmente, pero en febrero si subes un poquito y pasas la valla, me voy a trabajar Lima para mi candidatura al Congreso. Ujú. Porque fui al Congreso, me tocaba el 2, igual que ahora, igual que a Evelyn. Vamos adelantando campaña, Evelyn, querida. Lo que hice fue decirle te dejo en febrero porque subió como la espuma cuando le agarraron los runtos, lo voy a decir en quechua para que no sea tan rochoso en el Callao. Porque no subía. Y después era un gringo simpático, buena gente, ¿no? Caminábamos, me acuerdo una vez en Chiclayo, y yo estaba caminando por el murito, me encanta a mí caminar por los muritos de los parques, Ujú. una niña chica, ¿no? Ujú. Y estaba caminando y dije, pucha, Marisol, eres candidata a la vicepresidencia, qué roche, ¿no? Entonces iba a bajar y volteé y estaba PPK caminando por el murito. La verdad es que yo fui muy feliz con él. Y fue al Callao una vez y una señora no sé qué cosa le dijo, ¡fum! Le agarró y con eso, ¡fum! Las cosas rarísimas del Perú, ¿no? Subió como la espuma. Y bueno, yo entré al Congreso. Él no entró, pero yo entré al Parlamento y me quedé con una bonita relación con él, ¿no? Ajá. Él no lideró, y creo que fue su error, no lideró la bancada parlamentaria del Sancochado, y bueno, eso se terminó dividiendo. En fin, yo me quedé con excelentes relaciones tanto con el pastor Lai, a quien quiero mucho, como con Yehude Simón, y fue mi primer ejercicio de encuentro. Porque como yo siempre hago lo que a nadie le gusta, hice plan de gobierno, y junté, no plan de gobierno, pero junté los equipos técnicos. Entonces me di cuenta que las diferencias entre la izquierda y la derecha eran cuestión de continentes, no de contenidos. Era el color del vaso, el agua era la misma, ¿no? Entonces es necesario, tienes que buscar a los mejores, izquierda, derecha, los que sean honestos y los que quieran chambear. Y ya después, cuando el ex partido se junta con el APRA, yo decido no ir. Pero espera, cuando tú llegaste al Congreso que estuviste en el mismo 2000. misma bancada que el Pastor Lai, Sí, claro, eso fue el Congreso que debatió la Unión Civil. sancochado. No se llegó a debatir la unión civil. Porque no hubo un debate de la Unión Civil donde estuvo, o sea, fue el periodo que estuvo Verónica Mendoza de congresista. Sí, claro. Entonces sí se debatió la Unión Civil. No solamente se debatió. Yo fui Ajá. al PPC a defender una carta que mandé para que se debatiera. ¿Y sabes quién estuvo en mi casa partidaria en ese momento? El pastor Linares. Me suena el nombre, pero Es una vergüenza para los buenos pastores evangélicos que los hay. En mi casa partidaria me hicieron leña esa vez. Este es el que No podía creerlo. Yo decía, ¿qué hace? Ahí en verdad como debieron empezar mis ruidos, pero estaba ocupada este es trabajando. el que abusaba sistemáticamente de su hija. Bueno, en ese momento Acusado que de abusaba de todo era evidente, ¿no? Prepotente, malnaturaloso, como diría mi abuela. Me había olvidado de este par. Sí, mejor, es olvidable. La cara sí lo ubico. Claro. Ujú. Pero bueno, Ya. estuvo ahí, me hicieron leña. Y él estaba ahí en contra De la Unión Civil. Qué payaso. Sí, Bueno, claro, ya. claro. Bueno, entonces yo fui congresista, empujé cosas bien interesantes, no logré incorporar el crimen de odio en ese momento. Incorporé el crimen de odio en ese momento. Pero él, perdón, él se apareció, pero él qué pintaba. Lo llevaron pues el otro lado. Bueno, la gente que todavía se queda... ¿Por qué influye tanto la iglesia? Suena feo.
No, eso no es la iglesia. O bueno, No, muy entre o comillas, sea, mira, yo soy súper católica, en verdad soy súper católica y no defiendo las instituciones porque son humanas y por supuesto se pueden equivocar. Pero yo creo que no puedes ensuciar las instituciones por una mala expresión de esas o instituciones. los malos representantes de la Exacto. iglesia. Mira, yo soy militar, que Ujú. soy capitán del ejército, he enseñado en la policía, soy católica de misa de domingo, ¿ah? Así. Y defiendo esas instituciones y defiendo todas las instituciones. Pero las expresiones, el violador de derechos humanos, Ujú, el pedófilo, ujú. el cura, esos se tienen que ir a la cárcel, son delincuentes y no te pueden destruir la institución. Entonces este pastor es una vergüenza para los evangélicos, porque no todos son así. Yo acabo de venir de Cutero, hay 21 doctores evangélicos que han ido, que vienen de Houston a operar gratis a nuestros enfermos en el Hospital Santa María de Cutero. Entonces, y conozco evangélicos, protestantes, adventistas, católicos, que van a la cárcel a chambear. Este es un tipo que usa la iglesia y la usufructúa y vende barbaridad y media y odio. Nadie que profese cualquier forma de espiritualidad puede tener el odio como bandera. Amiguis, he creado un grupo de WhatsApp, por fin, lo que tanto me pedían, exclusivo para los amiguis, solo se va a difundir aquí en el podcast o en los videos que suban en este canal. Puedes unirte de forma totalmente gratuita, así vamos a poder conocernos mejor. Yo voy a estar ahí haciendo chacota con ustedes, te dejo el link en la descripción. Pero cuando se debate, o sea, concretamente esta vez que se debate la unión civil, ¿cuál fue la postura del Congreso? Porque yo me acuerdo de las palabras del pastor Lai. No me quiero ni acordar. No, Porque no. yo estaba ese día fuera en el plantón frente al Congreso cuando se estaba debatiendo y Mira, empezaron a salir yo siempre voces. estaba a favor, no recuerdo la verdad la posición general, sí te puedo contar un chisme. Ujú, Y ya después regresaremos al otro lado para que veas cómo termino de ministra de PPK. Em, a mí me tocó hacer una cosa que se llama una ley bus, ¿ya? Entonces, todos los proyectos de ley que tenían que ver con modificación al Código Penal, al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal, todos los acumulé. Porque hay gente que ni sabe lo que escribe y lo único que quiere es decir que aprobó 20 proyectos, ¿no? Entonces, si su proyecto estaba ahí, yo sabía que iban a votar a favor. Entonces, cuando decían tonterías los proyectos, que eran lo que casi todos decían, o muchos de ellos, yo los incorporaba por el espíritu de la ley. ujú. Tienen una buena, o sea, quieren hacer algo bueno. Y no ponía nada de lo que decía el texto, pero si el texto se justificaba en que el Código Penal necesitaba ser mejorado, lo acumulaba, ¿no? Para conseguir los votos. Me llamaban por teléfono a mi escaño porque son así de cobardes, a decirme que si yo ponía los supuestos de discriminación detallados, yo soy profesora de Derechos Humanos de toda mi vida, esa es mi vocación es la enseñanza, esa es mi vocación además de la política, mi pasión, digamos. Yo había puesto la prohibición de discriminación por razón de, Ujú. ¿no? Orientación sexual, raza, todos los supuestos de discriminación que existen. Ujú. Me llamaban a decir que si yo ponía orientación sexual, no aprobaban el proyecto. Yo hasta ahora no entiendo. No creo que sea homofobia. O sea, Es estupidez, por Dios santísimo. Ujú. Eso es estupidez, porque además no necesitabas, ¿sabes lo que hice? Saqué el paréntesis de los supuestos Ujú. y porque incrementaban la pena por crimen de odio, ¿no? O sea, Ajá. y se aprobó. Al día siguiente salió un titular, porque la gente es rara, de que yo era homofóbica. Fue un chiste eso para mí, fue, ¿de verdad? Se acaba de aprobar la norma que nadie ha querido aprobar. Ujú. Y otra persona que yo quiero mucho y por eso no voy a decir su nombre, dijo, pero hay que aprobarla porque están enfermos. Era la heroína. Dice, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué tienen? ¿No? O sea, esas son las defensas cerradas de cosas que no. La política es el arte de lo posible. Se avanzó y ya cuando fui ministra, aprobé una legislación en el tema LGTB del que estoy muy orgullosa, e incorporé el colectivo LGTB dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, que no se hubiera aprobado si hubiera sido por el indulto a Fujimori. No lo hubieran aprobado. Lo aprobaron como una concesión al indulto, porque incorporaba el colectivo LGTB. Y para mí eso fue, incorporó 3 colectivos, el colectivo LGTB, el colectivo a los trabajadores y trabajadoras del hogar y a los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Y eso sigue vigente? No, porque era el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016, 2018, no hicieron y de ahí lo cambiaron a política pública, pero ya no puedes, una vez que tú avanzas y dices que un grupo de especial protección, es como se llama, no se llaman poblaciones vulnerables, porque no son vulnerables. El problema es estructural y el Estado los vuelve vulnerables, no son. Ujú. Entonces se llaman grupos de especial protección. Habían 13 grupos de especial protección. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad.
Y se incorporaron estos tres. Habían 10, se incorporaron estos tres, ¿no? Entonces, eso te obliga a hacer políticas públicas, ¿no? El problema del Perú no es la legislación, Carolina. El problema del Perú es la voluntad política. No quiere. Y cuando fue este debate y se hicieron los votos, ¿tú cómo votaste? A favor siempre. Me pone triste acordarme porque no Tenías se ha otra vuelto a impresión. poner. No, otra impresión. O sea, cuando yo me acuerdo de eso, justo fue el año en que yo salí del closet. Y claro, pensar que en ese año, cuando yo salí del closet, pensé que ya se estaba avanzando, aunque sea de a poquitos. Cierto, sí, mucho. Y de ese año a este año, pues más bien hemos ido para atrás. Entonces, por ejemplo, ahorita el debate de los baños para personas trans. Es una vergüenza ese debate. Sí. Una vergüenza. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, por ejemplo, que las mujeres trans usen los baños de mujeres? Son mujeres, ¿no? Ujú. Son mujeres. Mira, yo soy bien mamá, ¿ya? Tengo un montón de hijos. Uno de los más viejos es una mujer trans, vieja, o sea, de las que la ha sufrido. Muchísimo. No tan vieja como yo, cuando me escuche me va a matar. Ariana Lint. Ah, Ariana Lint, ujú, hermosísima, además, chimbotana, sufría todo el bullying de nuestra época, que era cruel, claro. de piedras, La cruel, violencia. y yo la protegía. Ujú, Y mi esposo, mi enamorado, en ese momento también. Entonces me dice mamá, y el papá. Es mi hija. Ahora vive en Estados Unidos. Tuvo una historia dramática que la pueden estudiar. Vive en Nueva York, en fin, sufrió todo lo que sufren las mujeres trans que terminan, ella misma me lo dice, ¿no? O ejerciendo la profesión más antigua del mundo, o de peluqueras, ¿no? Porque se claro. les niegan todas las posibilidades. ¿No? Ella sufrió todo. Y ahora es la líder trans en Estados Unidos que reportaba a Casablanca, antes del loco de Trump, por supuesto, no ahora ya. Ella es la líder trans que reportaba a Casablanca los avances en materia de derechos. Sí, claro. Entonces yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Y además soy abuela del hijo de dos mujeres que se aman locamente. Yo creo que el amor no puede, primero no necesita autorización de la ley, el amor es amor, ¿ya? Pero sí creo que tiene que haber regulación mínima patrimonial. O sea, no puede ser que no entiendan, hasta el más obtuso, que dos personas pueden compartir un patrimonio Ujú. y si una se muere o uno se muere y han construido algo juntos, no puedes dejar desamparado al otro, ¿no? Porque justo yo tengo 36 años y claro, justo lo que te comentaba, que cuando estaba más chibola, o sea, veintitantos y era activista Y agarraste valor. participaba. Sí. Sí, o sea, yo salí igual del closet un poco más grande, o sea, salí como a los 26, 27 Pero en la años. época, pues, ¿no? Más o menos en el momento en que ya se estaba hablando un poco más, se debatió la unión civil, y creo que esas cosas, por ejemplo, a uno le empoderan, o sea, le hacen sentir esperanza de que de Muchas pronto gracias. y uno dice, pucha, de pronto no estoy tan mal, ¿no? Y empiezas a verte distinto y empiezas a aceptarte. Entonces, pero era eso, ¿no? Era como aceptar salir con una chica, decírselo a mis papás. Pero ahora, a mis 36, yo ya tengo una relación ya de casi 7 años con mi novia, convivimos y ya necesito, o sea, ya estoy en un momento en Yo te que, puedo hacer oye, poder para que te cases en España, hago un montón. voy a No, aprovechar. no, Gracias. pero te lo estoy diciendo de ¿Ah? verdad. Pero por supuesto, hago testamentos porque tengo que ayudar a Ah. proteger. Me parece inmoral. Es que, por ejemplo, Me parece inmoral. porque, por ejemplo, yo ahorita yo sí, o sea, yo digo, oye, Ahora, me ha costado de momento- construirme. A veces hablo estupideces. ¿Ah? Mi hija no, a mí también. No soy vieja, pues. Claro. No soy vieja, sa. Que cada uno es hijo de su tiempo. Ya, pero puede ser más cariñosa. Que lo diga yo no me afecta tanto como cuando lo dices tú. Pero yo tengo una hija hermosa, la princesa, que es bailarina. Ajá. Bailarina de música urbana, de K-pop, que me deconstruye todos los días. Todos los días me enseña que a veces hablo tonterías, ¿no? Sin ni siquiera doy los ejemplos porque si me escucha me mata. Lo que pasa es que yo también, nadie está totalmente deconstruido, o Ojo, sea, pues, porque eres hijo de una época Ujú. dura, ¿no? ujú. Mi marido también a veces dice unos comentarios que mi hija dice, papá, te voy a matar, pero es con cariño, dice mi marido. No, papá. Pero yo creo que hay que aprender que el amor no puede ser ilegal. ¿Y cuál es ¿cómo se diría? La opinión o la postura del partido? Porque a veces uno Uy, puede ahí tener una tenemos, postura, ahí tenemos un tema Ujú. que no te va a gustar. Es que algo he escuchado, por eso pregunto. No te va a gustar, Ujú. pero que a mí me gusta mucho porque Ujú. yo sé que la política es el arte de lo posible. Ujú. Y el rol de la política es llegar hasta donde se pueda. Y el rol del activismo es empujar
hasta donde se deba. Y los roles se tienen que jugar. O sea, el activismo tiene que empujar hasta donde se deba y la política tiene que llegar hasta donde se pueda. Y eso es lo que yo he hecho siempre. Y he avanzado todo lo que pude. Y la verdad que Alberto Belaúnde y yo jugábamos en tándem y se aprobaron cuando era ministra de Justicia con la ley crimen de odio. Sacamos sí me todo lo que acuerdo. no pude sacar en el Congreso. ¿Ya? Sí, Que eran recuerdo. estas frustraciones que te quedan ahí adentro, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que avanzar un poquito, que en el partido hemos logrado encontrarnos en temas duros, como el aborto o el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la postura del aborto del matrimonio igualitario? A ver, eso tiene que estar por escrito y en blanco y negro, pero digamos, yo he tenido las conversaciones con las alas más duras y o sea, con Susana, Ajá. que tiene una posición clarísima de toda su vida y a la que no va a renunciar, y con el Pero la gente pastor, que no sabe igual, Susana Chávez o no sé si sigue siendo presidenta, pero o ha presidido Pronces por muchos años, sigue y seguirá. que pues lucha por Es derechos una de sexuales y las reproductivos. grandes, de las grandes. Sí. Y del otro lado, lo he conversado también con Marcelino Salazar, que es un líder evangélico, Claro, los dos polos. claro, Ajá. y he hablado con ellos que son parte del partido. Y uno, de hecho, es candidato a la vicepresidencia accesitario con Miguel del Castillo. Ok. Y Susana es candidata como número 6 al Senado. Voy aprovechando para ir contando, para que la gente sepa. Y lo hemos conversado mucho porque yo necesitaba saber cuál era la posición. Yo tengo una posición bien peculiar, ¿no? Primero, yo ya no digo estoy a favor de la vida, porque parecería, y eso me lo enseñó Susana, me lo enseñó Flor en su momento, que quien plantea que el aborto debe regularse estuviera a favor de la muerte, y eso no es real, ¿no? Entonces, no, yo sí creo que no creo en el aborto, pero creo en la libertad. Y eso es lo que defiendo. ¿Ya? Entonces, eso me lo enseñó mi hijita, regalo de mi hija. Porque yo no sabía cómo expresarlo en palabras. ¿Ya? Yo creo que la gente tiene que tomar su decisión. Entonces dijimos, pongámonos de acuerdo hasta donde pongamos ponernos de acuerdo. ¿Por qué abortan las niñas? Porque el debate, ¿estás a favor o en contra? Claro, es que es legislar sobre una realidad. Es suma Cosas que están cero. pasando. Estoy a favor o en contra, suma cero, ¿no? Porque además divide el país políticamente, es absurdo, ¿no? Porque hay que avanzar. Porque abortos hay todos los días, y cucharones todos los días, y niñas que se mueren todos los días, y violaciones todos los días. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué hacemos para que las niñas no aborten? Derechos sexuales y reproductivos, Susana. Pero por supuesto compro. No, pero es que si dices eso ya, ¿cómo te gusta que se diga? Educación sexual integral. Ya. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto y cuando hablamos de esto? ¿Estamos de acuerdo en los contenidos? Y nos pusimos de acuerdo en los contenidos, ¿no? Hay que ponerlo en blanco y negro. Pero oye, los niños tienen derecho a saber, a conocer su cuerpo, a entenderlo, a saber cómo se pueden cuidar. Porque además la información no viene de un medio como, no sé si decirle controlado. No, pero Va a venir de cualquier... O sea, yo he aprendido de sexo viendo porno, Pero porque a mí nadie me enseñaba cómo era y mi la cuerpo. curiosidad mata al gato. Ajá. O sea, eso es normal, ¿no? Mira que me dices, mira mi generación que está en guachafa, que habla de esas cosas y te pone nervioso. Lo que pasa es que antes a mí me daba roche, pero luego digo, no, o sea, yo aprendí Claro. porque, y por último me lo enseñaban en el colegio, porque a mí yo sí tenía mi curso de educación sexual, Claro. pero me enseñaban sexo heterosexual. ¿Qué te cuente qué me Entonces, enseñaron a mí? ujú. Que estoy más vieja. La virginidad. Claro, claro. Y no voy a hablar de eso. Es un vaso de agua, metes el dedo y se chorrea el agua. ¿En serio? Te lo juro. Así, La parte del dedo es la única parte que me confundió un poco, no entendí. Hasta después. Pero la verdad es que, honestamente, tú no puedes Ujú, llevar a una persona a tener una vida normal sin información. ujú. Y por ejemplo, lo que ha pasado ahorita con la multa del colegio Roosevelt. Ah, pues, pero, oye, eso es Hitler, por Dios. Sí. Dice Quema el libro, ¿no? comenzar a cercenar la capacidad de las personas de tomar su decisión es violentar la libertad. Ujú. Hay que enseñarle a la gente a pensar y a tomar sus propias decisiones. Pero bueno, te terminaba de contar la historia que ya me fui. Nos fuimos las dos. Nos pusimos de acuerdo en eso, en esas conversaciones, ¿no? Difícil, no, ninguna fue fácil, ¿ah? Porque los dos son, a mí me gusta el encuentro, yo siempre estoy dispuesta a ceder. Y donde no estoy dispuesta a ceder, estoy dispuesta a respetar. Entonces, con esa lógica se puede conversar, ¿no? Ya, ok, hasta acá llegamos. Píldora al día siguiente, esa la legislé yo, ¿ah? O sea, a mí no me la han contado. Aborto terapéutico, ese lo legislé yo, con Patricia García de ministra, las dos. Gran Poco crédito, batalla. ¿ah? ¿Qué? Poco crédito públicamente de varias qué? cosas. No sabía que era. El- Es que sí es importante. Pero O sea, claro, mira, cuando tengas el poder para hacer cosas, ujú, te vas a plantear este dilema. ¿Las vendo
que toma tiempo o sigo haciendo. Ujú, Yo al final de mi vida no voy a vivir de recortes periodísticos. ujú. Seguramente sí, de viejita y aburrida, ¿no? Pero supongo que también es parte de hacer política, porque, Ya, pero o sea, la así como hay mucha gente que estaría en comunicación de contra, hoy que seguramente diría, ay, ¿cómo? Sí, Ella, pero está la huella, o sea, no puedo pero negarlo, ¿no? también hay un montón de gente Pero además no que puedo sí lo negarlo, apoya. está ahí, ¿no? Entonces Ujú. yo confío en que las cosas se encuentran a su nivel en su momento. O sea, yo no puedo estar... He hecho esto por si acaso en TikTok. Oye, trabaja. La gente se está muriendo. Pero yo sí creo que es importante. O Yo sea, a creo veces que... la gente es cojuda y dice, ay, pero ¿por qué Mira, presume? a Sí mí es cierto, los es temas que importante. me gustan, Carolina, me llevaron a hacer dos cosas que casi me gustan en la vida. A mí y a mi familia. Ujú, Los temas que a mí me gustan no le importan a nadie en este país, a nadie. ujú, Desaparecidos, a nadie. mm, No consigues prensa para hablar de eso, salvo que sea el aniversario de Ajomarca o que claro. esos señores de una ley infame como la ley de amnistía o del indulto. Ha pasado 40 años. Las cárceles no le importan a nadie, salvo que quieras remangarte las mangas y hacerte el fintero y no entres a resolver los problemas. El mundo indígena no le importa a nadie, salvo que te quieras tomar una foto con una pluma. Pero no le importan a nadie de corazón. No, a nadie es una exageración. Hoy le importan a la juventud maravillosa. Los niños, niñas y adolescentes violentados en su casa, cada 2 denuncias sobre violencia sexual son en la casa. Por eso yo con mis hijos, con tus hijos sí me meto y me comprometo. Ujú, Porque la mitad de los niños violados los violaron en su casa. Y porque la violación de niños y la violencia familiar creció en pandemia, en la casa. Entonces sí tiene que haber una protección de las instituciones intermedias, pues. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Si te dedicas a estar en el cuento, todas esas cosas no las puedes hacer, Carolina. Entonces tienes que tomar una decisión. Y yo tomé una equivocada, pero todo el mundo me lo dice. Pero Marisol, cuenta, pero ya conté, ya hice mi informe, mi rendición de cuentas. Ay, rendición de cuentas fue Bedoy. Mira, yo acepté investigar a Chejade, chiquilla. mm, Me hicieron seguimiento, la foto de mi hijita de 7 años yendo al colegio con su loncherita. Investigué a Martín Belaúnde Locio terminando mi periodo, a los dos. ujú. Y solamente lo hice porque a mí no me gusta rebuscar la basura ajena, que eso lo haga la fiscalía. A mí me gusta chambear en campo. No me gusta mirar el retrovisor, que eso lo haga la fiscalía. No me gustan los delincuentes tampoco. Pues esa no es mi chamba. Pero solo lo acepté para tener prensa. Ujú. Y solo aceptaba ir a la prensa si me daban 3 minutos para hablar de mis cosas. Entonces tuve mis entrevistas de esa época, son muy graciosas. Porque empiezo a hablar de la investigación Belaúnde y Locio y al final, y además quiero recordar que el caso Callara tiene 30 años sin sentencia, Ah, que se necesita dinero para las pruebas, porque la gente tiene derecho a saber pero ahora hay si ese huesito internet, de su hijo. pues. Pero no había, pues en ese... Hay políticos, claro, pero Ya, por eso digo, pero porque ¿y yo sí trabajar en creo. contenidos tú crees que es fácil? No, yo hago Pues contenido. claro, y toma mucho tiempo. Pero sí es importante porque, a ver, yo siento que hay muchos cuadros políticos muy valiosos, pero que son los que menos, justamente son los que menos le meten a las redes. Porque son los que están trabajando, Pero, probablemente. pero sí Yo le también deben puedo salir con meter, mi pues. Otto a acariciarlo. Mi Otto es lo Por máximo. ejemplo, yo soy comediante y yo lo daría lo que sea por todo mi día estar escribiendo comedia, pero yo sé que si yo no me siento en este podcast y hago cosas y hago TikTok y lo No que puedes sea, hacer comedia. no puedo hacer Ya, comedia. pero cuando a ti Ajá. te den la posibilidad, Carolina, de cambiar la vida de la gente, como tú decías, sentarte acá a contar que se la estás cambiando, te mato. Porque por cada día que tú te sientas acá a contarlo, se muere la gente. Entonces yo no quiero... Tú viste la lista de Schindler, ya dime que no, que es antigua en blanco y negro. Pero sí la ubico, la ubico. Qué La horror. he visto, Te has pero dedicado a sí. traumarme. Bueno, la lista de Schindler termina, es una película horrible de Ajá. la época de Hitler, pero es un clásico. Y termina con el hombre que había salvado cientos de judíos, sacándose el anillo y diciendo, puedes salvar a 20 más. O sea, eso es lo que te pasa cuando tienes poder y eres una buena persona, porque los ladrones que van a robar lo que cuentan es la plata que se roban, ¿no? O que van a aprovecharse de las mujeres que necesitan chamba y que las explotan, ellas también se dejan. Eso es otro tema. Pero no, cuando tú entras a chambear de verdad, cuando estás en la política por las razones correctas, por la razón que una mujer que ama las tablas y hace teatro decide meterse a que no la aplaudan, sino que la insulten. ¿Ya? Que esa es la razón correcta. Esa es la razón correcta. Y cuando te dan el poder, tienes que saber que cada día que tú estás sanganeando es gente que no salvaste. Porque ese es el Perú de hoy día. La mitad de los niños de 0 a 3 años tienen anemia, no van a saber leer, Carolina. Y si tú mantienes un pueblo ignorante, lo dominas. No me pidas que salga con mi Otto, que lo amo, que me sigue, me acompaña. Mi Otto es mi perrito. A las 4 de la mañana me mira como diciendo, cánsate, quiero dormir, fiel, leal. Me toca la puerta si yo salgo para que le abra. Que salga con mi Otto a contar las historias.
cuando necesito chambear. Estoy intentándolo. Si ustedes quieren ayudarme y apoyarme, hagan los clips y cuelguen lo que les dé la gana. Por favor. ¿Y cuál es la opinión del matrimonio igualitario? Ahí yo tengo un tema. A mí yo creo que debería regularse, la verdad. Pero sí creo que, como yo soy política y lo que te digo, política a mucha honra, porque no soy la política tradicional. No, la razón es correcta. Chambear, procesos, cambios, el poder como cuidado, no como dominación. Yo creo que el matrimonio igualitario es un derecho. ¿Ya? Es más, yo alguna vez propuse que para que no se estén peleando, cambiemos el Código Civil, porque yo creo que las cosas tienen que ser iguales. Y cambia el Código Civil y todo es unión civil. Porque el problema acá es una pelea por el matrimonio y su valor en la religión, ¿no? Entonces... No, porque no nos quieren juntos. No, ya, pero quita las excusas. Porque por si no la unión civil sería aprobada. Quita las excusas entonces. Pero sí hay en algunas personas, y te hablo de mi santa madre que ya murió, mi mamá me enseñó muchísimas cosas. Por ejemplo, que no todos los que votaban por Fujimori eran unos pito. Claro. Porque era fujimorista. Y yo la amo, ya murió ya. Y me decía, hijita, no me amenaces, yo quiero ir a votar en libertad. Mamá, yo te llevo. No me amenaces. Hoy no puedo llevarte a votar. Ajá. ¿Y por qué? Porque según ella el chino le devolvió la tranquilidad. Pero mamá, ¿a qué costa? ¿A qué precio? ¿Cuánta gente murió? ¿A cuánta gente mataron? No todos, como mi mamita, eran pues unos ladrones, hijos de su madre, ¿no? O sea, mi mamita escuchaba matrimonio igualitario. Claro. Y el matrimonio era la matriz y te construía toda la teoría y la matriz. Pilar de la sociedad. No había manera. Ajá. Mi hija la ablandó al punto de amor. A punto de amor. Mi hija, aretes, yo no sé, ya no tiene más oreja. Que desde el amor se puede... Aretes, todo aretes, tatuajes, Ujú. hermosos, uno más bonito que el otro. Además tiene sus tatuajes con su mamá, con lo cual, mamá dragona y ella tiene su dragoncita. Pelo azul. Ujú. Los almuerzos de domingo eran un infierno. Mi mamá me miraba con cara de, no soy Clara, hija de la. Mi hija me decía, estoy harta, mi abuela. Se murió mi papá, que era el que le equilibraba, ¿no? Hasta que el amor dijo que el pelo le Sí. quedaba lindo. Ujú. Qué bonito tu tatuaje, ¿qué significa? Tu amiguito es gay, ¿no? Gay, abuelita, gay. Claro. No, sí, Es que desde el amor se pueden lograr... todo se puede. Y mi mamá acogió, amó, cuidó, pero le decía matrimonio y todo, hacía cortocircuito. Pero porque ya entendió el amor y entendió incluso la unión entre dos personas Ujú. que se amaban del mismo... Lo pudo entender porque lo vio y entonces ya está, fue asimilando. Pero eso no. Entonces yo creo que hay que avanzar. Y hoy lo mínimo que podemos pelear es la unión civil. En el partido hemos decidido que hasta donde nos pongamos de acuerdo, Ujú. el tema de violencia sexual, o sea, de violación, o sea, ahí sí yo creo que habiendo privado la libertad, yo creo que en ese caso sí, pero es aborto terapéutico, ¿no? Porque está Claro. vinculado a temas psicológicos. Ahí sí hubo un ruido con el pastor, pero lo pensó por lo menos. Y a partir de ahí, objeción de conciencia, Carolina. Pero, ¿Qué hacen hombres opinando del aborto también? pero Me da cólera. plantea el debate en términos de, pues, a mí me gustaría que una niña no se viera, digamos, forzada a abortar, salvo que quiera, porque no tiene cómo alimentarlo, porque el Es que, sistema de es que adopción es si, un ya desastre. si una mujer o una niña, un adolescente llega al punto de que tiene que abortar, o sea, hay un montón de pasos que ocurrieron para que llegue a esa situación. Pues, ¿no? Evita todos esos Exacto, pasos. Y exacto. si no te pones de acuerdo en políticas públicas y todo el tiempo estás, estoy a favor, estoy en contra, Sí. voy a marchar, la niña se sigue muriendo, Carolina, es lo más irresponsable. Y en el partido hemos tenido la discusión y eso para mí es un avance y lo vamos a tener abierto porque hay que poner en blanco y negro, ¿no? Ujú. Hay que poner en blanco y negro los temas de los que nadie quiere hablar, ¿no? Porque si no, somos la misma vaina que combatimos, ¿no? Porque es justamente lo que te mencionaba hace ratito, lo del colegio Roosevelt, que, o sea, si eso pasa, o sea, si hay una organización que cree que puede denunciar a un colegio y definir qué lee y qué no leen. No, y hay un Indecopi. Ujú. Porque esto no es, Indecopi. ni siquiera son los locos del Roosevelt, directores que se volvieron locos y decidieron hacer eso, ¿no? La institución privada, porque entonces sacas a tu hijo del colegio, ¿no? Ya está, y te lo llevas a otro, ¿no? Donde puedan pensar en libertad. No, es Indecopi. Ujú. Es una mano Sí. con su narrativa anticaviar. Y hay gente orgullosísima, que ha salido, no, que sí, que lo que se logró en el colegio Roosevelt, o sea, lo que claro, la mayoría de libros que han vetado, digamos, son libros que hablan de la comunidad LGBT. Que van a ser los más vendidos en los próximos meses. Sí.
te lo Claro, aseguro. prohíbele algo a un adolescente y es lo que más va a buscar. Sí, claro, los libros, porque además son libros que estaban en la biblioteca, que ni siquiera formaban Si parte del eso plan llega lector. a la Corte Interamericana, que no sé si es La Última Tentación de Cristo, es la película que se presentó Pero en sirve cine. de algo ahora la Corte, porque acá yo siento que este gobierno Por supuesto. no le importa nada. Corte, este gobierno va a Yo pasar. supongo que cuando acabe Carolina, es cuando vamos a venir con toda la mochila. amor y pasó. ¿Qué Ujú. pasa? El problema es que los que nos quedamos ahí, Claro, con eso. ganas de vivir bonito, ya no vamos a llegar. Mm. Pero hagámoslo por los que vienen, pues, Carolina. Ay, Dios mío. Bueno, te agradezco que te hayas dado el tiempo. No, yo te agradezco a ti. Qué bonito ha sido también escuchar tus opiniones, conocer un poco más de tu historia. Y además saber también otras opciones que tenemos, ¿no? Porque sí siento que estamos mirando las elecciones con bastante desilusión, o con angustia, mejor dicho, cuando uno ve. Hacemos bien, ¿ah? El 12 de abril cambia el poder en el país, Carolina. Y ojalá sea para bien. Sí, yo creo que sí. Ojalá sea para bien. Yo estoy segura que sí. ¿Cuándo se saben los resultados de quién ya definitivamente queda como candidato del partido? El 30. El 30 de noviembre. Pues cruzando deditos. Ojalá. Bueno, Gracias. pues mucha suerte, mucha mierda, como Muchas decimos gracias. Sí, en el teatro. en el teatro. Exactamente. Gracias a toda la gente que se conecta. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, primero quiero agradecerte este espacio relajado. Yo, estos años, ustedes han conocido una Marisol Pérez que soy yo, pero por los temas que siempre he tratado, siempre ha sido como la gente me dice, qué seria. Primero me ven alta y seria, y soy chata y graciosa. Y muy chata y muy graciosa. Pero obviamente veo temas en los que no hay por qué reírse, ¿no? Mm, O sea, veo niños y niñas no que se van a Disney, niños que violan a su papá, mm, que tienen anemia, no hay nada de qué reírse. Veo desaparecidos, 40 años de injusticia, ujú, no, no, y me dan 10 minutos en la tele, entonces la verdad no me importa si se me ve bien o se me ve mal, me importa decir lo que tengo que decir, ¿no? ujú, Que llegue el mensaje donde tiene que llegar. Eh, pero yo soy mucho más que eso, ¿no? O sea, yo tengo una familia hermosa que amo, que me divierto, que me río, ujú. em, que expongo también con esto. Tengo una chamba con 41 familias que me apoyan en esto y voy a dejar todo esto que es tranquilidad y paz por un país que quiero muchísimo, ¿no? Pero si yo estoy sola en esto me van a matar. Entonces tenemos que ser muchos, me tendrán que matar a mí, y después a Evelyn, y después a Susana, y después a Raúl, y después a Marco, y después a Manolato, y después a Miguelito Villalba, y después a Miguel, y después a Dilberto. Muchos. Mm. Ah, ahí la cosa se pone, y encontraremos en el Congreso a gente decente y a gente honesta que llegue, ¿no? Ujú. Y no permitiremos que nos quiten el país como nos lo están robando. Entonces sí, yo conozco el país peque peque, burro, helicóptero, carro, carrito, carro con llanta vieja, carro con llanta nueva. Lo he recorrido muchísimas veces, no la plaza de armas, ¿ah? Todo. Y es maravilloso, pero tiene un dolor y un abandono inmoral. Pero además a mí me encanta trabajar en equipo, sumar a la gente que es mejor que yo y dar los espacios para ayudarnos. Y además manejo el tema de seguridad, Carolina. Por eso es que yo creo que quizás en otro nivel no podría ser la mejor opción para el Perú, pero hoy sí, hoy sí. Y creo que el equipo que hemos logrado formar, gente extraordinaria, te hablo de Raúl Molina, de Manuel Lato, pero también de quienes están aspirando al Congreso, te hablo de Evelyn, que está conmigo ahora, que va con el 2 igual que yo, adelanto campaña al Senado y a diputadas, o Susana Cháez, o el propio Raúl, toda esta gente maravillosa puede hacer la diferencia. Así que si todavía no he decidido por quién votar, y yo gano las internas el 30, nada, acompáñennos en esto. Necesitamos sus manos también. Muchas gracias a toda la gente que se conecta como cada domingo a las 7. Ya saben que encuentran un episodio de La Patria que te parió. Te agradezco una vez más. Yo también. Todo el mundo se vacila con cada vez que digo Me el gusta mucho, me gusta mucho. Si Y quieres por la patria que me parió es que estoy acá. Así es. Y por eso yo hago el podcast, me está escribiendo mi chiste. Vayan a los shows, por favor. Voy a ir al siguiente, de todas maneras. Suscríbanse al canal, ya saben, si quieren apoyar de alguna manera el proyecto, las formas están en la descripción del video. Muchas gracias a toda la gente que se conecta, pasen la voz, denle like, comenten, ya saben, mientras más interactúen con el video, YouTube se lo muestra a más gente. Gracias por conectarse, nos vemos la próxima semana. Yo soy Carolina Silva Santisteban, chao, chao. La patria que te